Vamos a iniciar y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Antes de que existiera la televisión, los medios de comunicación, la tecnología, las personas enviaban cartas, se escribían libros para saludarse o contar historias y así preservar en la historia de generación a generación los acontecimientos ocurridos años atrás. Efectivamente, los libros, como hasta la fecha, son fuente rica de conocimiento. Los libros muchas veces están de alguna forma acomodados por series. Hay libros históricos, hay libros de ciencia, de conocimiento, hay novelas literarias también. Sin embargo, la mayoría de los libros buscaban en el prólogo, en la introducción, enganchar al lector para continuar la lectura. Las series actuales en la televisión intentan lo mismo. Cuando uno inicia viendo una serie en la televisión, trata el capítulo 1 de cautivarte de tal manera que tú sigas viendo la serie hasta terminar todos los capítulos. Los escritores de las novelas, antes de que existieran las series, de igual manera hacían los mismos, que en la introducción o en el prólogo la gente quedara cautivada. Mi intención esta mañana, y oro por que esto realmente suceda, hermanos, es presentarles el mejor prólogo que he leído en mi vida. La mejor introducción, no porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura al inicio nos debe de cautivar. Este es un comentario personal. Para mí, Juan nos presenta uno de los mejores prólogos de todos los libros escritos o que se han escrito a lo largo de nuestra historia. Sin dudas, para un creyente debería ser así. No sé si percibas de esta manera el prólogo, pero la intención es esa. Iniciamos con el prólogo de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y puede aclararse la palabra en el principio. ¿De qué principio se habla en Juan 1:1? ¿Puede acaso declararse con certeza de que se habla de la eternidad? Ya que en definición propia la eternidad no tiene un principio. Existen las cosas infinitas, existen las cosas finitas y existen lo eterno. Las cosas infinitas son aquellas que tienen un inicio, pero no conocemos un final cierto, como el universo.
Las cosas finitas son todas aquellas cosas hechas o creadas, pero que sabemos que tienen un fin, como nuestro mundo, como nuestros cuerpos. Pero solo hay una cosa que es eterna, y esta es Dios. Solo Dios es santo. La palabra nos dice, Isaías 48:12, oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Isaías 40:28 nos declara, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, no podemos contener al Señor en un vaso de agua. Es un hecho real y verdadero de que cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser completamente eterno y completamente difícil de comprender. Nosotros, en nuestra mente humana, no podemos comprender a Dios. No podemos. Él es eterno. El Evangelio según San Juan comienza con esta declaración. En el principio, y ahora usaré una paráfrasis de esto, antes de que las cosas finitas e infinitas fueran creadas, el Verbo ya existía. Entonces podemos concluir que Juan se refiere en el principio a la creación. Y si abrimos nuestras Biblias, en el principio nos iríamos a Génesis 1:1, que justamente inicia así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este punto, el Evangelio según San Juan quiere centrar tu atención. Sabemos por la Escritura que nuestro inicio está aquí. Nosotros como hombres fuimos creados justo allí. Las causas secundarias inicia de la causa primaria, que es Dios. Todo lo visible y lo invisible, los dominios y reinos, todo inicia en Génesis 1:1. Pero en el principio era el Verbo. Esto de ningún modo quiere decir que el Verbo fue creado en el principio. Más bien lo que enfatiza Juan es que el Verbo estaba, es decir, existía cuando las cosas fueron creadas. Génesis 1:3 nos dice, entonces dijo Dios, sea la luz. El dicho de Dios hablando y el Verbo está ejecutando la acción de Dios. El dicho de Dios, por el dicho de Dios fueron creadas todas las cosas. Colosenses, leemos, y voy a leer de la nueva versión internacional, de Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo existente en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Colosenses 15:17. En esta versión de la Escritura nos ayuda a comprender el mensaje dado por Juan, el evangelista, al decir que en el principio era el Verbo. La segunda parte del versículo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. He aquí el Génesis, el origen del Verbo no es Dios, sino que Dios es el Verbo. Dios, el Verbo, Cristo es Dios. Y el prólogo de Juan inicia con esto, hermanos, enfatizando que Cristo es Dios. Y lo hace de una manera en la cual también los judíos pudieran entenderlos, llevándolos al Génesis y colocando a Cristo justo en medio de la creación.
Y no solamente como un Dios creador, sino como sustentador de toda la creación. ¿Quién sino Dios puede hacer estas cosas? ¿Quién sino Dios puede sustentar la vida? Ahora, lo que desde la eternidad estaba con Dios, es decir, el Verbo, nos indica que estaba junto con Dios, de la misma esencia de Dios, en la eternidad. Y concluimos entonces, el Verbo era Dios, la palabra de Dios es Dios. Evangelio de Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. El mensaje de Juan es claro. El Verbo era Dios. Concluimos de estos versículos que el Verbo entonces tiene que ser Dios. La introducción que hace Juan es un énfasis importante al protagonista de todo el Evangelio. Hermanos, el protagonista de todo el Evangelio no es el hombre. No es Juan el Bautista, no son los apóstoles, no es el pueblo judío, es Cristo. Y lo que presenta Juan en su Evangelio es a Cristo como Dios. Como Dios. Y si usted abre su Biblia y comienza a leer, se dará cuenta que todo el Evangelio de Juan apunta a esta verdad. Cristo es Dios. No puede quedar duda alguna de esta realidad. Debe considerarse de todas las maneras posibles que la Biblia presenta a Jesús como Dios mismo viniendo al mundo y muriendo por su pueblo para la redención de sus pecados. Juan 1:3 nos continúa diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora hablemos de la evidencia de este verbo. La evidencia del verbo de Dios. Todas las cosas fueron hechas, es decir, a la declaración de Dios, las cosas fueron hechas. En Génesis 1, y si nosotros abrimos nuestra escritura en este momento, y nos vamos a Génesis 1, nos vamos a encontrar que del versículo 1 en adelante hasta el versículo 18 encontraremos, por ejemplo, 1:3, y dijo Dios: sea la luz. Versículo 5, y Dios llamó. Luego 6, y Dios dijo. Versículo 8, y llamó Dios. Versículo 9, Dios dijo también. Versículo 11, después dijo Dios. Y ahí podemos ver la evidencia del verbo actuando al dicho de Dios. Estos verbos, hermanos, que en español, porque el primer capítulo de Génesis en el idioma original es confuso actualmente, incluso para los mismos judíos, porque prácticamente se repite la Dios, yo soy, Elohim muchas veces. Y para darle un sentido a la creación se fue agregando que Dios dijo. Era evidente que Dios estaba hablando, pero la palabra estaba ya y necesitaba colocarse para que tenga el sentido que ahora conocemos nosotros. Era Jesús creando las cosas a la orden de un Padre amoroso. La actividad creadora de Dios no solamente se limita a decir y que alguien más ejecute. En la actividad creadora del mundo estuvo presente el verbo a cada paso. No hay nada creado donde el verbo no estaba presente. La Trinidad estuvo presente durante toda la creación. La Biblia lo afirma. Así que si alguno considera que Dios tuvo que crear primero al verbo para entonces Dios ejecutar sus dichos a través de él, está en un error. El verbo no fue creado. El verbo no es la creación de Dios. El verbo es Dios mismo. También podemos observar a Dios Espíritu Santo en medio de la creación, estando presente desde inicio en toda la creación. Un acto divino creando todas las cosas
y haciendo lo bueno en gran manera. No podemos separar al Creador de su creación. No hay manera que yo pueda separar a Dios de lo que ha sido creado. Dios no solo creó y se olvidó del mundo, Dios sustenta al mundo por medio de Cristo. Volvemos a leer, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo existente en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo visible. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esta es una extensa aclaración de lo que Juan está diciendo en el prólogo de su evangelio. Hay coherencia, gracia, soberanía, acuerdo común. Dios es eterno y sabio. El Dios de Israel creó con sabiduría todas las cosas y el Verbo estuvo involucrado paso a paso. Versículo 4, Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pierden sus Biblias, hermanos, estamos en Juan 1:4. Ahora habla del Verbo como el autor y dador de la Biblia, de la vida, el sustento de toda la vida. Y en un contexto inmediato podemos asegurar y decir que habla de la vida natural como la conocemos. Si Cristo por un segundo dejara su labor sustentadora, el mundo y todo lo que conocemos simplemente dejaría de existir. Simplemente dejaría de existir. Todo colapsaría. Sin embargo, recordamos que estamos leyendo la introducción del Evangelio de Juan, y por introducción entonces Juan lo que hace es intentar poner en nuestra mente que Dios, Cristo, no solamente sustenta nuestra vida física, sino también la vida espiritual. No se habla de la vida en un sentido general o en un plano terrenal. Se habla del sustento de nuestras almas. Es decir, solo en Cristo tenemos verdadera vida. Vida solo en su nombre, que es sobre todo nombre. Porque estas cosas se han escrito, Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Pero en el prólogo Juan lo escribe y nos dice que este Verbo sustenta la vida. Así que de esta manera el autor inicia su libro subrayando con gran importancia el sustento de la vida física natural en Cristo, pero principalmente el sustento de nuestras vidas espirituales, vida eterna solamente en Cristo Jesús. Juan 14:6 nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estemos atentos a todo el libro porque estaremos observando en énfasis el Evangelio. No debemos olvidar que sin la luz seguiríamos en tinieblas. Sin Cristo solo hay muerte, no hay vida porque no hay quien la sustente. Y el autor nos quiere transmitir justamente eso. La primera parte, Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Primera parte nos indica que hay una condenación.
evidente desde la creación. También podemos ver en Génesis que la tierra antes estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La condición desordenada y vacía es la oscuridad en el mundo. De igual forma significa nuestra condición, la condición actual de toda la humanidad sin Cristo. No hay manera de que la luz perdiera su poder a causa de esta oscuridad. Mas, sin embargo, la Biblia nos indica que a pesar de la oscuridad, la luz permanecerá, resplandecerá, será evidente a los hombres. Se dice que la oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad no se puede medir. Nosotros medimos la cantidad de luz que hay en una habitación para decir qué tan oscura esté o está. Físicamente, los fotones, que son las partículas que transmiten la luz, son las que nos dan claridad a nuestros ojos y podemos ver las cosas. Quiere decir que si no hubiera luz, no podríamos ver absolutamente nada. Hermanos, esa es la condición original del hombre. Después de la caída en el mundo hay oscuridad. Hay oscuridad. En nuestra mente hay oscuridad. En nuestro corazón hay caos, como al principio en el Génesis. El mundo es un caos. El mundo es confundido por cualquier ideología humana, pero la luz resplandece mucho más. No podemos considerar que nuestros argumentos humanos, nuestras ideas, por más geniales que parezcan, puedan sugerir alguna verdad. Esta verdad solo puede provenir del autor de la verdad, del Verbo de Dios. Nosotros, hermanos, estamos limitados totalmente. Nuestra mejor idea, por más genial que sea, no es la verdad. Es una mentira, una ideología humana, vana, pasajera, sin sentido, porque no es Cristo. La única verdad absoluta solamente puede provenir del autor de la verdad. Solo puede provenir de Cristo. Para los griegos, logos significa tratado, estudio. Para los griegos, el logos es la fuente de la razón humana. Era la fuente de todo conocimiento. La diferencia entre los animales irracionales y el hombre. Entonces, cuando Juan escribe que el logos estaba en el principio, implicaba que entonces el logos estaba contenido solo en Dios, y los hombres entonces somos ignorantes. Si el logos no nos ilumina, entonces todos somos ignorantes. Esta sola idea para los griegos era totalmente contraria a la idea de que el hombre tenía la capacidad absoluta no solamente de conocer la verdad, sino de racionalizar muchas verdades. Esto solamente nos hace evidencia de que el hombre desde el principio ha querido lo mismo: ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Esa es la condición del hombre. Versículo 6. Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora vemos cómo en el versículo 6 el autor introduce otro personaje, a cual se le atribuyen dos características a diferencia del verbo. Uno es un hombre. Hubo un hombre. Hace una separación entre el personaje principal, que es el verbo, y este segundo personaje, que es Juan el Bautista. Hubo un hombre. Juan era un hombre. La diferencia de este hombre era que había sido enviado por Dios. Había sido enviado por Dios. Un hombre como nosotros,
un ser humano que había nacido de una concepción natural entre sus padres, pero había sido separado por Dios desde su nacimiento. Pero este no era el Mesías. Podemos afirmar también que el autor hace con total intención llamarlo Juan, puesto que ese era su nombre, pero para los judíos los nombres eran sumamente importantes. Juan significa Dios ha mostrado su gracia o Yahvé misericordioso, a lo cual podemos decir entonces que Dios había enviado un hombre para mostrarles su misericordia al mundo. Este no era Cristo, pero anunciaría a Cristo. Actualmente los nombres, aunque sean vergonzosos, los padres se los colocan a sus hijos. Cada vez que usted lea la Biblia e identifique un nombre, si tiene la oportunidad de buscar el significado en el idioma, búsquelo, porque cobra mayor sentido nuestra lectura. Juan, Dios ha expresado, mostrado su misericordia, enviando un mensajero. Versículo 7, Juan 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vino a razón del dicho de alguien, es decir, vino porque alguien le dijo. Alguien le había dicho que debía ser enviado a proclamar el Evangelio, a proclamar y a mencionar la luz. Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero. ¿Quién está hablando? El Señor. Yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor había dicho algo nuevamente, y en Juan se estaba cumpliendo la palabra, y Juan estaba obedeciendo la palabra dicha por Jehová, haciendo lo que el Señor le había mandado: proclamar las buenas nuevas. Un profeta dando testimonio del mensajero que iba a preparar el camino de Dios. Él había nacido con un propósito: que todos creyesen por él, creyesen en la luz, creyesen en la luz. Él era solamente el portador del mensaje, era el mensajero. Se nos descubre el propósito de este mensajero llamado Juan: anunciar y preparar. Y se comenta que fue el primer evangelista ordenado por Dios mismo. El primer evangelista ordenado por Dios mismo. Antes de que Cristo estuviera predicando el evangelio, Juan estaba predicando de Cristo. Antes de que los discípulos fueran enviados a su primera misión, los 12, Juan había preparado el camino. Antes de que se presentase a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estaba predicando el evangelio del reino. Y había sido designado por Dios mismo. En un comentario, Spurgeon dice: qué grandiosas, qué sublimes son las palabras del evangelista al hablar de Jesús, que verdaderamente humano se vuelve cuando moja su pluma con tinta, cuando escribe: hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Sin embargo, este fue un noble testimonio del heraldo de Cristo, porque Juan fue un hombre enviado por Dios. Este hombre enviado por Dios comienza a pregonar las buenas nuevas de salvación, no hablando de él, sino hablando de que él sería testigo de quién era el Cristo, y él daría certeza de que Jesús, de que Cristo era el Hijo de Dios. Juan 1:8 nos dice: no era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan aclara un punto importante, porque muchas personas tenían a Juan como profeta, tenían a Juan como el enviado. Y lo que hace el evangelista en su evangelio, nos está diciendo, él no era la luz, sino que él daría testimonio de quién es la luz. Él no era la luz, dejando por entendido que aunque Juan había sido enviado por Dios para testimonio, él no era la luz, él no era el Cordero, él no era el profeta prometido, no era otro Salvador, sino que solo daría testimonio y su declaración sería el sello de quién sería la luz. Para eso, para que los hombres pudieran reconocer a Cristo cuando fuera presentado. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La labor de Juan no era simplemente de hablar de un Cristo, era sin duda la labor más importante y privilegiada. También debía apuntar a Cristo cuando éste se manifestara. La labor del predicador, más bien la labor de él al predicar y bautizar, era que más personas estén presentes justo cuando Jesús fuera bautizado. La Biblia nos narra en los evangelios que mucha gente acudía al desierto para ser bautizados por Juan. También estaban los publicanos, también habían prostitutas, había mucha gente agolpada. También estaban los fariseos. Los judíos estaban allí presenciando el bautismo de Juan. ¿Con qué intención? Él sería el testigo. Él sería el que apuntaría a Cristo. La orden de Dios fue: ve y bautízalos. Que crean en mi nombre, bautízalos. Pero donde el Espíritu Santo se pose, ese será mi hijo. Si usted continúa leyendo el libro de Juan, se va a encontrar con lo que le acabo de decir, versículos más adelante. Pero aquí lo pone en el prólogo. ¿Cuánta importancia? Este es un ejemplo de cómo sería la labor de Juan. Juan, siendo un maestro de ceremonias, en la tercera llamada, habla a todos a prestar atención. Los reflectores, las luces están sobre él. Pero cuando anuncia al protagonista y el protagonista hace su entrada, entonces el presentador desaparece. De momento las luces son puestas sobre aquel que es el autor de la vida. Las miradas ya no miran más a Juan, ahora miran solamente al protagonista principal. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Es una manera de entender la labor de Juan, el más grande de los hombres, de los hijos nacidos de mujer. Lucas 7:28 nos dice: que os digo, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Tan importante la labor de todo creyente, hermanos, no solo de Juan, porque ahora todos nosotros somos testigos por medio de las Escrituras del bautismo de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Juan apunta justamente a esta acción. Lo primero que hace Juan es introducir el Evangelio en su prólogo, y justamente en el capítulo 2 está el bautismo de Jesús. Nosotros estamos presentes cada vez que pasamos nuestra mente, nuestros ojos, lee esta escritura, estamos presentes ahí siendo testigos de que Cristo había sido bautizado y de que el Espíritu Santo estaba sobre él.
No hay manera de ignorar esta verdad. Juan 1, 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué anuncio? ¿Qué anuncio? Versículo 1, el verbo. Versículo 4, la luz que sustenta. Versículo 9, viene a este mundo. Pero la consecuencia, la situación, el mundo no le conoció. ¿Es que acaso esta luz ya ha alumbrado a todo hombre? La respuesta es no. La luz verdadera o la luz de la verdad, la única que alumbra y da entendimiento a todo hombre, no ha iluminado a todo hombre de este mundo, pero la luz vino al mundo. Esto es a lo que se refiere. Este calificativo que se le da a la luz verdadera, es decir, que hay otras luces. Hay luces falsas, porque solo Cristo es la luz verdadera. Otro entendimiento o definición de la verdad es un total error ante esta luz. Nosotros no hemos sido iluminados con la luz de Cristo si no lo conocemos. Tendemos en nuestra mente tener quizás una idea de Cristo, una forma o razonamiento de salvación, pero si no es la luz verdadera en Cristo, simplemente carezco entonces de la luz verdadera. No hay entendimiento en nosotros. Por más grados de estudio que tengas, eso no sirve para tu salvación, no aporta en nada. La luz venía a este mundo, y no es un venía como que algún día viene, más bien es un venía como está a la puerta o está a las puertas. Es como aquel mensajero que se adelanta a su rey para pregonar al pueblo que va a ser visitado y diciendo: he aquí, mi rey viene pronto, él está aquí afuera de la ciudad. Si ustedes salen lo van a poder ver. Él se está acercando poco a poco. La luz viene al mundo. La luz estaba presente en el mundo, pero el mundo no le conoció. Esta declaración, y ahora leemos y entendemos que era Juan diciéndole al mundo que Cristo había nacido. El nombre de la luz no se menciona en el prólogo, pero sabemos perfectamente que es Jesús de Nazaret. El mundo no le conoció. Ahora leemos un hecho irónico. El autor de la vida, presente desde el principio, sustentador de toda vida, creador de cada cosa, viene al mundo y su creación no lo reconoció. El mundo no le conoció. No es que desde el principio los hombres debieron haber entendido quién era Dios. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hermanos, no hay excusa alguna. Este libro, en su prólogo, simplemente nos dice que el autor de toda creación vino a este mundo y no lo conocimos. ¿Es un Dios ausente el que tenemos? ¿Es un Dios invisible al grado que no podemos verlo en absoluto? La Biblia nos indica lo contrario. El Dios invisible se hace visible en la creación, en lo que nuestros ojos pueden ver,
en lo que nuestros sentidos pueden palpar, las cosas finitas e infinitas, en todo se refleja la gloria de Dios. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Romanos 1, 19 y 20. Porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Él hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno amor y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. No hay excusa. Tan visible era la luz que no podemos negar que estaba allí, pero nuestra condición de oscuridad, nuestros delitos y pecados, la luz no fue conocida. Tan miserable es nuestra condición original, cuánta tristeza debería causar que el autor de la vida vino a este mundo y nosotros no le conocimos. Esto habla de algo que ha sido así desde el principio. No se dice que no le dieron reconocimiento al verlo, más bien es que nunca lo conoció. Habría una gran diferencia entre ver al rey y no darle el conocimiento, a ni siquiera reconocer que el rey vino al mundo. Hay como una doble condición original. No solamente una oscuridad terrible nos rodea, sino que estamos ciegos espiritualmente ante la grandeza de nuestro Dios. El mundo no le conoció. Spurgeon decía: oh, qué terrible distanciamiento ha causado el pecado entre Dios y el hombre. Qué terrible ignorancia ha creado el pecado en la mente humana. El mundo fue creado por Cristo, pero el mundo no lo conoció. Habla de la condición del mundo. Habla del estado original del hombre sin el conocimiento de Dios. Habla del problema principal, una ignorancia total a las cosas de Dios, un desprecio total a la luz verdadera, la luz que nos dio vida. Esa misma luz fue despreciada y desechada por los hombres. Qué terrible castigo será para aquel que da la espalda a Dios y levanta su puño contra su ungido. La coherencia del Evangelio. La coherencia del Evangelio. Ante estas pruebas, hermanos, todos nosotros estamos condenados. Porque vino al mundo y el mundo no le conoció. No está hablando de su creación, aunque aquí los comentarios se dividen y piensan algunos que está hablando de la creación, pero muchos piensan que está hablando de la humanidad solamente. Y nosotros formamos parte de esa humanidad. No pienses que este prólogo solamente fue dada a la nación judía, es dada hoy mismo a nosotros. ¿Y cómo responderás ante esta cuestión? La luz vino al mundo y nosotros no le conocimos. ¿Cómo responderemos ante esto? La nación de Israel, Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció. Y ahora viene a los suyos y los suyos no le recibieron. Los comentarios se dividen. Muchos piensan que los suyos son solamente la nación de Israel. Muchos piensan que los suyos es toda la humanidad. Otros piensan que los suyos es toda la creación. Pero hermanos, el punto no es descubrir dónde encajamos o caemos nosotros, si somos judíos, si somos gentiles o somos parte de la naturaleza. El punto es que no lo recibimos. No lo recibimos. Ni siquiera nos dimos cuenta de quién estaba en el mundo. La nación de Israel, una nación escogida por Dios. De entre las naciones más pequeñas, el Señor escoge a Israel. Y a Israel es dada la gloriosa palabra de Dios.
la que ahora muchos de ustedes tienen en sus manos. La única diferencia entre el libro que ellos tienen y el libro que ahora tienen ustedes es la traducción, hermanos. La traducción, el idioma, el contenido es el mismo y nos ha sido entregados a nosotros ahora la palabra de Dios, donde podemos ver claramente a Dios y a su Mesías. ¿Cómo respondes a esto? Todos debemos creer lo siguiente: Israel tenía la labor tan importante dada por Dios, que era guardar su palabra, y no solo guardar su palabra, sino proclamar a las naciones quién era Dios. Salmo 67, 1 y 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. La nación de Israel tenía este encargo de parte de Dios. Las naciones debían conocer a Dios para que lo alaben, para que le sirvan, para que le bendigan. Ahora nosotros tenemos la misma encomienda: dar a conocer las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Este libro es tan preciado. Para un creyente es todo lo que Dios ha dicho. Y si un ángel del cielo viene o te dice en sueños algo, y este sueño o idea no es coherente a la Escritura, esto sea anatema. Anatema. Dios ha dicho todo, y todo lo que Dios ha dicho está aquí. Está aquí. Abre la Biblia y estúdiala. Inicia con este libro y estúdialo. Te invito a que lo hagas. Inicia tu estudio bíblico, hermano, cuando antes. Pero los suyos no lo recibieron. Y esta no es una recepción solamente. No solamente la Biblia nos indica que ellos no le recibieron como su rey. Ellos no le recibieron ni le rindieron pleitesía. No habían caballos preparados, no había una casa para que el Mesías esté, o un palacio. No a eso se refiere. Se refiere más bien al reconocimiento de todo lo anterior que he dicho, hermanos. Al reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías enviado, de que Juan era solamente un mensajero y que Juan era el testigo ocular y el testigo que apuntaría a Cristo. Esta recepción de la que hablan no le recibieron, es decir, no creyeron que Él fuera Dios. Y ese, hermanos, ese pecado de incredulidad es el que condena a todo el mundo. Tú no vas a ir al infierno porque ayer te emborrachaste. Tú no vas a ir al infierno porque has pecado en contra de Dios. Tú no vas a ir al infierno por haber mentido cuando tenías 3 años. Tú irás al infierno por no creer en que Cristo es el Hijo de Dios. Tú irás al infierno porque no quieres creer que Cristo es suficiente para salvación. La incredulidad nos condena. Y este libro nos dice que Cristo es Dios. ¿Puedes creer esto? Esta característica de incredulidad no es exclusiva de la nación judía. No solo la nación judía había ignorado al Mesías. Nosotros mismos, ahora que tenemos la Biblia y no queremos abrirlas en casa, que no queremos estudiarla, que no queremos tirar el tiempo estudiando la Biblia, nosotros somos la nación judía que no queremos recibir a Cristo. Y tenemos testimonios como el de Juan el Bautista,
Tenemos una gran nube de testigos que presenciaron a Cristo en vida, en muerte, en resurrección. Pero algunos de nosotros aún no queremos reconocer la autoridad y el poder de Dios en nuestras vidas, porque amamos más las tinieblas que la luz, y esa es la condenación. Amamos más las tinieblas que la luz. Eso es lo que nos condena ahora. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en el versículo 12, Juan, en esta introducción, nos adelanta que no todo está perdido. Que no todo el mundo será condenado por no reconocer a su Dios. Que no todos los judíos serán condenados por no ver a su Mesías. Hay un remanente, hay escogidos, hay quienes se les ha puesto la característica de hijos de Dios. Son personas identificadas en este versículo como a quienes se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y la pregunta obligada debería ser: ¿cómo obtengo este derecho? Hay una clara distinción entre el mundo y los hijos de Dios. Y la mente de ustedes, quizás si son un poco más estudiosos que yo, está ahora yéndose nuevamente al principio, al Génesis, donde vemos una clara distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Hermanos, todos aquí somos criaturas hechas por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No nos engañemos, hermanos. La Biblia lo dice también: sois hijos del diablo. Jesús lo dijo. Y son hijos del diablo porque hacen las obras de su Padre, porque si no, harían las obras que yo les he mandado. Y ahí está la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Sin embargo, Juan hace una distinción clara. Hay hijos de Dios. Se les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Y hay mucha confusión actualmente en este recibieron o recibe. Muchos lo han usado como recibe ahora Cristo en tu corazón, o solo recibe la unción del Espíritu Santo, o solo abre tus manos y recibe lo que Dios te ha prometido. Y pareciera una recepción, ¿verdad? Muy normal, muy casual. Pero todo eso es una mentira. Es una clara expresión del humano o del ser humano por ser semejante a Dios. Hermanos, yo no les puedo otorgar la salvación. Ningún pastor puede otorgar la salvación. Los fariseos se escandalizaron cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y se escandalizaron porque ellos sabían y conocían que solo Dios podía perdonar pecados. Pero como ya hemos leído antes, Jesús tenía la autoridad de perdonar los pecados de los hombres con simplemente decirlo, porque Él era Dios. Pero nosotros somos hombres. No tenemos la potestad de salvar a nadie. No tenemos la autoridad de declarar salvación a la vida de alguien. Y si alguien lo ha hecho, les ha engañado, les ha timado. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de Dios, de Cristo, de su obra activa y su obra pasiva, no de nosotros. No es que tanto puedo obtener yo del Evangelio. No es que tanto me puede beneficiar a mi vida el Evangelio. El Evangelio cambia vidas, pero las cambia para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. La pregunta es: ¿recibir? ¿Qué significa entonces? Recibir significa creer. Significa confiar.
que no haya duda alguna de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Cristo murió por nuestros pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario, y vivir confiando en esa verdad. Esa verdad llevará a mi vida o a mi estilo de vida a ser una vida transformada para la gloria de Dios. No para gastar en mis lujos, en mis placeres. Tú no puedes recibir algo si no te fuera dado. Y si solo te es dado a quien creen, y si solamente les es dado a quien creen en su nombre, la pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú crees? Juan está hablando de fe. No se dice la palabra fe en el prólogo, pero está implícito en toda la palabra inspirada. Juan está hablando de fe. A todos los que confiaron en el Señor, a todos los que creen en su nombre, a todos los que con certeza han creído en Cristo, a ellos se les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 13, 19 al 20. Continúo con versículos de Juan, hermanos, porque mi intención es que ustedes salgan de aquí, lleguen a sus casas y comiencen a leer el Evangelio de San Juan. Les aviso de antemano, Jesús hablando con sus discípulos, a fin de que cuando suceda la crucifixión, su muerte, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. ¿Quién es este mensajero? Sus apóstoles, sus enviados, los pastores, los creyentes que han creído y hablan el Evangelio. Ese es un mensajero enviado por Cristo. Y si tú crees en la palabra del mensajero, has recibido a Cristo. Y si tú recibes a Cristo, entonces has recibido el Padre, porque el Padre envió a Cristo a dar esta buena noticia. ¿Ven cómo Cristo es la acción del verbo de Dios, de lo que Dios ha dicho? Cristo ejecuta todo con perfecto orden y armonía de lo que el Padre le había dicho que haga. Señor Jesús nunca se desvió a hacer algo por ahí. Él vino a cumplir exactamente lo que el Padre le había dicho que haga. Él dijo las palabras precisas que el Padre le había dicho que diga. Los que torcemos la Escritura, los que cambiamos las palabras, los que somos torpes al hablar, esos somos nosotros, hermanos. Cristo nunca se equivocó en nada de lo que dijo. Nunca. Y si Él ha dicho que los que reciben la palabra del mensajero, entonces lo reciben a Él, hermano, usted está rechazando la palabra cada vez que alguien le habla el Evangelio. Si usted rechaza la palabra, cuando alguien le habla el Evangelio, usted está rechazando a Cristo mismo. Y si continuamos leyendo, usted está rechazando la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esta plena confianza en Cristo? De que creemos los primeros 8 versículos de este Evangelio. Versículo 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. El misterio del nuevo nacimiento, escrito en el versículo 13 del Evangelio de Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El misterio, el nuevo nacimiento. El creer, el confiar verdaderamente en Cristo no es algo natural del hombre, no es algo que podamos nosotros producir o transmitir a alguien más, no es algo que heredamos a nuestros hijos,
no es algo que podamos nosotros otorgar de alguna manera con alguna prenda, no. Y si en algún punto tú has chocado con estas doctrinas en las cuales alguien te pone la mano y te declara salvo, eso es una herejía. Si alguien te ha dado una prenda y te ha dicho, mira, con esto el Espíritu de Dios estará contigo, esa es una herejía. Si alguien te ha dicho, mira, sigue estos 5 pasos y entonces serás salvo, eso es una mentira. Y más si nunca enfatizan la condición original del hombre. Las manipulaciones actuales han llevado a miles de personas al infierno todos los días. Los famosos repite y ahora eres parte de la familia de Dios es una gran mentira. El famoso Dios tiene un plan maravilloso para tu vida es una gran mentira, ya que si no presenta la condición original del hombre y el Espíritu Santo no hace ver al hombre sus pecados, entonces es una farsa y una estafa. Sin embargo, vemos hoy iglesias repletas buscando ese tipo de evangelio, donde puedan satisfacer primeramente sus necesidades y después que Dios espere. Quien hace la perfecta obra de salvación es solo Dios mismo, Dios Espíritu Santo. Si los hombres pudieran declarar, soy salvo, o decir simplemente, confieso a Cristo, y esa sería la fórmula mágica de salvación, entonces la Biblia jamás hablaría de fe, jamás hablaría de una doctrina tan esencial como el nuevo nacimiento, jamás hablaría de arrepentimiento, puesto que no fuera necesario, jamás hablaría de sacrificio y redención, ni mucho menos la necesidad de un Salvador. Sin embargo, vemos doctrinas plagadas de esto. Concluyo con esto. ¿Cuál es tu condición actual? ¿Cuál es tu condición actual? Se te ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Y este dado potestad se utilizaba cuando tú cumplías con ciertos requisitos y se te daba una hoja en la cual la nación reconocía tu derecho de estado, es decir, como ciudadano de esa nación. Esa es la potestad, una patria potestad te podría dar como ejemplo, es la potestad que te están dando, el poder de llamarte ahora ciudadano de esa nación. ¿Sí? ¿Se te ha dado ese derecho? ¿Tienes tú el papel? ¿Tienes el derecho, el ID? ¿Tienes las credenciales para decir, yo soy hijo de Dios? Se requiere una cosa. Y durante todo el libro Juan nos explica qué cosa. Capítulo 3, necesitas nacer de nuevo. Necesitas confiar en Cristo. Necesitas creer que Él murió, resucitó y está ahora en el tercer cielo, reinando junto con su Padre. Necesitas creer que eres un gran pecador para que puedas considerar a un gran Salvador como Cristo. No hay otra manera. ¿Cuál es tu condición? ¿Habrá acaso acá hijos de Dios? Pienso que sí. Pero ¿y tú que no lo eres? ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperas? Este libro, el libro de Juan, al final nos dice que este libro fue escrito para que los hombres se salven. Lean el libro de Juan. Lean el Evangelio según San Juan, de principio a fin. Pídanle al Señor entendimiento para poder apreciar las palabras escritas allí. El tema central de este libro es la grandeza y misericordia de un Dios enviando a su único Hijo como Mesías, como único medio de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No esperes otro servicio como hoy. Llega hoy a casa, junta a tu familia y comiencen a estudiar el libro de Juan. Pide al Señor entendimiento para que te hagan nacer de nuevo. Nuestra condición nos acusa todos los días, hermanos.
No podemos guardarnos bajo la mesa, no podemos guardarnos bajo el cobertor con el que dormimos. No hay nada que nos proteja del juicio venidero. Nuestro pecado está subiendo rápidamente ante la presencia de Dios. Esta es una figura muy usada en el Antiguo Testamento. Cuando las naciones eran invadidas de Israel, por mandato de Dios era: su pecado ha llegado hasta mí, y entonces el Señor ejecutaba su justicia sobre esa nación. Nuestro pecado está llegando delante de Dios. Y su justicia no tarda en venir. Pero qué gloriosa esperanza en Cristo Jesús para los que han creído en su nombre. Un día llegará nuestro Señor. Quizás hayas rechazado el Evangelio no sé cuántas veces en tu vida, pero mi oración es que hoy escuches la voz de Cristo. Hermanos, necesitamos un Salvador. Amén.